Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con esta tercera sesión de nuestro curso de bioestadística, teniendo también alguna consideración con los estudiantes que están matriculados de forma virtual. No pudimos establecer la conexión que esperábamos días pasados, y para ellos se va a estar grabando las sesiones anteriores este fin de semana. Y también van a tener el acceso a este servicio. Bien, el día de ayer hemos estado revisando algunos conceptos básicos acerca de la bioestadística. Habíamos mencionado que la bioestadística simplemente es la aplicación de métodos estadísticos para tratar datos biológicos. Y los datos se entiende que son la materia prima de la estadística y se obtienen producto de la recolección de una observación de una variable. Y ahí también es necesario identificar qué entendemos por variable. Otra terminología. Variable es una característica que está sujeta al cambio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, variable es una característica que está sujeta al cambio o a una modificación. Justamente si nosotros empezamos a hablar de variables en el campo estadístico, tenemos variables de dos tipos. Tenemos variables cualitativas, y tenemos también variables cuantitativas. Es necesario tener en cuenta que las variables cualitativas únicamente responden a una categoría, a una clasificación, a una etiqueta, a un nombre. Técnicamente no se les puede asignar un valor numérico de cantidad. ¿Sí? Porque también que puede ser una variable cualitativa, el número del DNI, a pesar de que son números, esos números no indican una cantidad, no indican realmente un orden. Igual, si yo, por ejemplo, doy una escala de satisfacción con respecto al curso de bioestadística o con respecto a la carrera de ingeniería biotecnológica, puedo decir escala 1, 2, 3, 4 y 5. Realmente, esos valores, dependiendo del uso que les dé, pueden ser simples etiquetas. ¿Okay? No como el pH. El pH es otro tipo de valor. ¿Okay? Ese valor sí indica un orden. ¿Qué significa un pH de 7? Neutro. Si es un pH de 2, ácido. Responde a un orden, a una clasificación. ¿Okay? Entonces, por favor, solamente recapitulando. Cuando nosotros hablemos de variables cualitativas, son etiquetas. Un ejemplo en nuestro campo, los tipos de reactores. Reactor STR, CSTR, de flujo pistón, de flujo continuo. Pregunta, ¿qué es eso? Simplemente una etiqueta. Los tipos de sangre, A, B, AB o según el sistema de clasificación ABO. ¿Qué es eso? Una etiqueta. Si nosotros hablamos también de los metabolitos secundarios. A ver, metabolitos secundarios, dos ejemplos. Marinas, flavonoides, terpenos, esquiterpenos, alcaloides, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bioquímica 2, ¿no? Que recuerdan un poquito. Taninos hidrolizados, taninos condensados, quinonas, alcaloides derivados del núcleo tropánico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso simplemente es una categoría. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de variables cuantitativas, es una cantidad. Ahí realmente hacemos referencia a una verdadera asignación numérica. Entonces, yo siempre he mencionado que los estudiantes tienen que generar una estrategia de estudio, ¿no? Cualitativa, simplemente lo relaciono con un tipo o con una clasificación, que es la forma no numérica. Una clasificación no numérica. Entre comillas, no numérica, porque hemos visto que hay valores
que no necesariamente expresan una cantidad. ¿Ok? Mientras que una variable cuantitativa hace referencia a una cantidad. Y la cantidad puede ser determinada de dos formas. Por un conteo o por una medida. Ya practicantes, ingenieros biotecnólogos, ¿qué es una medición? Decimos, vamos a medir la concentración de un metal pesado. ¿Qué es medir? Sí, imagínense que yo no sepa nada de ciencia y les pregunto, a ver, ¿me puedes explicar qué es medir? Una magnitud con un valor establecido. Si yo hago una medición de pH, ¿frente a qué lo comparo? La escala de pH. Pero esa escala de pH, ¿a qué responde? A la cantidad de ingredientes que tiene una sustancia. Ya, no me están respondiendo todavía lo que es medición, no es comparación. Un número. Y si yo quiero ser un poquito más técnico, La toma de valores. ¿a qué? La toma de valores. Toma de valores. Yo puedo tomar acá 4 integrales. Eso no es medir. Es cuantificar, pero utilizando una herramienta. Una herramienta, más o menos. Y eso tiene que tener una magnitud. O sea, tiene que responder a una magnitud. ¿Qué es lo que estás haciendo? Asignar un valor numérico. Una medición es la asignación de un valor numérico a una determinada magnitud. Por ejemplo, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? A ver, pregunta de ingreso a la universidad. Tiempo, volumen, es una magnitud fundamental. Masa, a ver, en orden, eso es fácil, son 7. Longitud, su unidad. ¿Qué más? Masa, unidad. Gramos, kilogramos. Temperatura, unidad. ¿Celsius? Dígame, ¿qué es lo correcto? ¿Kelvin o grado Kelvin? Únicamente Kelvin. Únicamente Kelvin. ¿Qué más? Intensidad de corriente. Intensidad luminosa. Candela, cantidad de sustancia. Ya, esa asignación que nosotros hemos visto de estas magnitudes y sus unidades fundamentales, yo hago una asignación numérica, a eso se le conoce como medición. Y habíamos mencionado también que la ciencia que estudia las mediciones es la metrología. El hecho de hacer metrología, una metrología decente, no es cuestión de, profe, yo voy a medir con una pipeta volumétrica. No, es realmente todo un procedimiento que se tiene que hacer para calibrar el material. Por eso también era algo interesante cuando se mencionaba, ¿alguien ha verificado, porque es el término correcto, verificar una balanza? ¿Saben cómo verificar una balanza? O simplemente prenden y ya, profe, voy a pasar un gramo. La balanza normalmente aparece una burbujita ahí. Una burbujita de aire tiene que estar dentro del límite. Ya, pero eso solamente es para colocar un nivel, que la balanza esté nivelada. Pero eso no es verificar. Ahí podrías comparar con una masa ya establecida. Ya, eso suena mejor. Sí, se tienen que utilizar como pesos. Pesas. Pesas. Ajá, Pesas patrón tipo E, que vienen en diferentes masas. Ahí realmente nosotros estamos haciendo una verificación si es que nuestra balanza nos da mediciones repetitivas. ¿Okay? Ojo, hay muchas personas que se confunden en lo siguiente y dicen, voy a calibrar el pHímetro, voy a calibrar la balanza. Si somos muy estrictos desde el campo metrológico y nosotros tenemos que acostumbrarnos un poco a ello, la palabra correcta es verificar, porque la calibración únicamente la puede realizar un laboratorio de ensayo y calibración que tiene las competencias necesarias para darte un certificado que respalda al equipo que estás utilizando. ¿Ok? Muchas veces se dice eso, voy a calibrar la balanza. No, tú no calibras la balanza, haces una verificación.
Y algunos incluso en ese momento pensarán, pero profe, ¿qué se pone a pensar en eso de la terminología? Cuando vas a trabajar en un laboratorio y empiezas a decir barbaridades, no quedas mal tú, queda mal la carrera. Entonces, por favor, tengamos en cuenta. Entonces, es indispensable que nosotros tengamos en cuenta que los datos, que son las observaciones recolectadas de una variable, pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. A su vez, estas variables cualitativas se dividen en dos. Existen las variables nominales y las variables ordinales. Incluso su nombre es bastante práctico. Si hablamos de una variable nominal, simplemente es una etiqueta que no se puede clasificar. Por ejemplo, los tipos de reactores que conocen. ¿Hay alguna forma para decir que primero va un reactor STR y después recién viene, no sé, un reactor de flujo de pistón? No, es simplemente una etiqueta, es una clasificación. De la misma manera, las enzimas. A ver, clasificación de las enzimas. Están llevando, ¿no? Enzimología, o el doctor Ibarra. Ya van a ver las oxidorreductasas, las transferasas, las diasas, las teasas, y bueno, todas las que haya. Dígame, ¿hay un orden para establecer? Primero va la oxidorreductasa. No, pero hay clasificación. ¿Qué? Hay clasificación, pero no hay orden. Hay una clasificación, pero no hay un orden. Entonces, eso corresponde a una variable de tipo cuantitativa nominal. Pero si yo hablo de los alcoholes, alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario, ese tipo de variable responde a un orden. Pregunta, chico, he dicho alcohol primario, secundario, terciario. ¿Por qué no he mencionado alcohol cuaternario? ¿Me he olvidado? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué solo hay tres? ¿Qué pasa? Si yo hablo de un alcohol cuaternario, estaría descartando el principio de la tetravalencia del átomo de carbono. ¿Ok? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Igual, si nosotros hablamos del orden de las enzimas que aparecen en una determinada ruta metabólica, hay un orden establecido. Igual si hablamos de los haluros de alquilo primarios, secundarios, terciarios. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir vinculando todo lo que conocemos, todo lo que hemos visto hasta el momento, con estos conceptos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no se olviden, las variables cualitativas de tipo nominales simplemente son etiquetas. Etiquetas que se obtienen de una clasificación. Mientras que las ordinales van directamente vinculadas con un orden. Por ejemplo, los estudios que estamos siguiendo. Educación básica regular, estudio superior, maestría, doctorado. ¿Ok? Todo eso responde a un orden. Muy bien. Igual, si nosotros hablamos de las diferentes operaciones unitarias, a ver, ¿qué operaciones unitarias me pueden mencionar? Filtración, separación, ¿separación qué? Sedimentación. Sedimentación, ¿qué más? Inoculación, ya, otras. Extracción líquido-líquido, cromatografía. ¿Hay alguna forma de poder ordenar ello? No. Entonces, eso respondería simplemente a una nómina. Pero depende mucho también del contexto. Si yo les digo las operaciones unitarias utilizadas en una planta de tratamiento, ahí sí puede venir primero, no sé, una centrifugación, voy a decir entre comillas, una centrifugación y después, no sé, una filtración. No, ahí sí hay un orden establecido de las operaciones unitarias. Primero, desde el uso de rejillas. ¿Ok? Bueno, eso ya lo verán un poquito mejor en su campo ambiental, ¿no? Entonces, ahí si yo empleo operaciones unitarias, sí responden a una secuencia, responden a un orden. ¿Ok? Entonces, miren, amigos, las clasificaciones, siempre se ha mencionado, no son totalmente absolutas. Depende mucho del contexto. Al igual mencionábamos que en una población no tenemos que generalizarla siempre como una población total, sino que depende mucho de cómo yo voy a focalizar mi estudio. ¿Y quién tiene que hacer eso? ¿Hay un libro? No. El investigador. El investigador es el que tiene que ir formando su criterio y por eso existe justamente la revisión de un estado del arte.
Muy bien. Así como tenemos esta clasificación para las variables cualitativas, también tenemos una clasificación para las variables cuantitativas. Y ahí tenemos dos tipos, las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Para hacerlo muy sencillo y no haya ningún tipo de confusión, las variables cuantitativas discretas es todo lo que yo puedo contar. Y es más, hasta pueden decirlo así, contar con las manos. Todo lo que se puede contar con las manos. Así parezca un número muy grande. Por ejemplo, los habitantes del Perú. ¿Podría contarlos con mis manos? Sí. Sí, se puede hacer. Me voy a demorar un montón, pero sí puedo decir 1, 2, 3, 4 y lo que yo quiera. Pero si yo digo la concentración de plomo en agua, ¿eso lo puedo contar con las manos? No, necesito un instrumento. Necesito un equipo. Entonces, generalicemos. Por muy descabellado que parezca, todo lo que en teoría yo pueda contar con el uso de mis manos es una variable cuantitativa discreta. Número de reactores en una empresa biotecnológica. ¿Puedo contarlo? Doctor, entonces las discretas no pueden ser fracciones o decimales. No, es un número entero, porque es producto de un conteo o también de una observación. Recuerden eso, en estadística el conteo es sinónimo de observación. O también algunos le llaman frecuencia absoluta. ¿Sí? Frecuencia absoluta simple. Bien. Las variables continuas son todas aquellas que se obtienen producto de una medición. Y como bien había mencionado por ahí, compañera, fácil. Si es contar, es un número entero. Pero ojo, mucho cuidado cuando nos referimos a un número entero. Recuerden que los números enteros contemplan también a los números naturales. Los números naturales, ¿por qué se caracterizan? Por ser positivos. Entonces yo no puedo decir tengo -4 alumnos. Entonces, tengan en cuenta ello. Por otro lado, si hablamos de las variables cuantitativas continuas y los resultados sobre una medición, acá podemos observar valores numéricos de forma decimal. Si les pregunto el pH, ¿a cuál de las dos clasificaciones responde? Continua, ¿correcto? Porque el pH no es que, profe, ¿es 1 o es 2? No, si yo tengo un buen potenciómetro, un buen pHímetro, puedo sacar hasta con 2 decimales. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto a esto? Muy bien. La primera tarea que van a tener de forma individual para mi curso es 10 ejemplos netamente del campo biotecnológico para cada tipo de variable. Es decir, cualitativa nominal, cualitativa ordinal, cuantitativa discreta y cuantitativa común. O sea, 40. 40. A 0,5 por cada uno, 20. Recuerden, todo esto es algo entero. Por ejemplo, número de tubos en sal. 20, 50, 100 responde a una variable cuantitativa discreta. Concentración, digamos, de creatinina en sangre. ¿Es eso? Una variable cuantitativa continua. ¿Ok? Reactores utilizados en una planta de tratamiento. Discreto. ¿Correcto? Doctor, o sea, Solo el ejemplo, el enunciado, así como estoy mencionando, tipos de sangre. Variable cualitativa nominal. ¿Ok? Entonces, así, 10 ejemplitos aplicados de todas las áreas. El que haga los ejemplos más surtidos que involucre biotecnología vegetal, aparte que es muy fácil, ¿no? Número de desplantes, ¿qué cuantitativa continua? 2 desplantes y medio. Entonces, creo yo que es bastante lógico, ¿no? Tratemos de vincular todo lo que conocemos hasta el momento y en función de los datos que podemos obtener, clasificar. ¿Ok? Eso nos va a ayudar a identificar posteriormente dónde yo puedo utilizar la estadística y ver también que la estadística no se escapa de ningún área de conocimiento. Los de sociales usan estadística. Los filósofos que forman parte de ese sector usan estadística. Los médicos usan estadística. Los farmacéuticos, estadística. Todos los ingenieros
están en la obligación de conocer estadísticas. Ni siquiera deben, están en la obligación. Al igual que las matemáticas, ¿no? Yo creo que acá todos tienen un nivel de ecuaciones diferenciales para arriba, ¿no? Métodos numéricos, grupos de Lie, geometría diferencial, topología. ¿No? Sí, profesor, crea bien nomás, ¿no? Vamos a ver. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, comentario, por favor? ¿Está clara la tarea? ¿Cuánto vamos a tener? 15 días. ¿Qué? 15 días a partir del día de hoy. 2 semanitas. Para que no me digan, profesor, me estreso, y por acá y por allá. Eso no vamos a ver en el virtual. Claro, todos los trabajos se presentan por el aula virtual. Ya saben, trabajos hechos a mano. Nada, Word y cosas por el estilo. A puño y letra. Una fotito, o simplemente un escaneo. ¿Ok? No me van a decir, pues chicos, que es imposible generar un archivo PDF, es lo más sencillo del mundo. Entonces, en un solo archivo, no es que, profe, una hoja, un archivo por cada tipo de variable. No, no es necesario. En mi curso no es necesaria la carátula, solamente el apellido, nombre y código en la parte superior. Y de ahí, de frente empiezan. Variable cualitativa nominal, 10 ejemplos. Variable cualitativa ordinal, 10 ejemplos. Y así con todas. Sí. ¿Es posible que se le envíe también el nombre del archivo también? Claro, eso ya depende de ustedes. Su archivo en PDF puede ir también con su nombre. Pero como está en el aula virtual, no hay mayor problema. Si adjuntan la tarea, yo reviso directamente. No descargo para nada los archivos. Todo lo reviso directamente del plan. PDF, por favor. Hay gente que me envía en formatos extraños y después no se puede revisar. Troyanos y todo eso, ¿no? Profesor, quiero que su computadora colapse. Muy bien, amigos. Entonces vamos a continuar. Esto es muy importante que lo manejemos. Ahora, adicionalmente, cuando nosotros hablamos de las mediciones, que son las asignaciones de cantidades numéricas a magnitudes, es necesario conocer los niveles de medición. Entonces ahora vamos a hablar de los niveles de medición. Niveles de medición. Se sobreentiende que esto es exclusivo para las variables cuantitativas. ¿Okay? Dentro de estos niveles de medición, el primero que tenemos es el nivel de medición de intervalo. Y el segundo que tenemos es el de razón. ¿Okay? Hay 2 niveles de medición. Uno es de intervalo y otro es de razón. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? El intervalo no tiene un valor de 0 real. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados. ¿Qué significa 0 grados centígrados? ¿Significa que no hay calor en el sistema? Eso significa. Porque existe menos 4 grados centígrados, menos 1. Este es un valor fijado arbitrariamente. Nosotros lo hemos fijado como punto de referencia. No quiere decir que 0 grados centígrados sea un valor que denote la ausencia de una propiedad. ¿Okay? No significa que no haya calor en el sistema, sino simplemente es un punto de referencia. Igual, la edad de la historia moderna. ¿Qué significa el año 0? ¿El año 0 significa ausencia de tiempo? Pero ojo, mucho cuidadito con él. Con el tiempo, mucho cuidado. Si nosotros hablamos de historia, ese valor que hemos fijado como 0 es un punto de referencia. Pero si yo, por ejemplo, estoy haciendo una reacción química y tengo A más B y todavía no le he añadido el catalizador, ahí sí puedo tomar un tiempo 0.
Sí. Tiempo cero de formación de producto. Entonces, mucho cuidado, depende mucho del enfoque que nosotros vayamos a dar. Por lo pronto, establezcamos este criterio. Si una determinada medición tiene un valor de 0 que no significa la ausencia completa de alguna magnitud, entonces hablamos de una escala de medición interna. ¿Ok? Si es un punto referencial. Vuelvo a insistir, el ejemplo más clásico es la temperatura. 0 grados centígrados no quiere decir de ninguna manera que no exista calor en el sistema. Pero si, por ejemplo, yo digo 0 estudiantes matriculados en bioestadística, Es ausencia. eso sí es ausencia. Entonces, ese tipo de valor de 0 respondería al otro criterio de razón. ¿Ok? Al criterio de razón. En el criterio de razón, nosotros vemos que el 0 realmente, el 0 tiene un valor que denota ausencia. Quiere decir que no hay algo. Por ejemplo, no tengo ningún potenciómetro en el laboratorio de química general. Entonces, ese valor de 0, potenciómetro, realmente indica la ausencia de potenciómetro. Y pregunta, chicos, ¿realmente en el caso de la concentración se puede hablar de 0? No. ¿Qué es lo que les han enseñado en análisis químico? ¿Cómo se reporta si yo tengo, digamos, una muestra de agua? Les digo, muy bien, amigos, vamos a cuantificar, no sé, mercurio. Y es más, específico. Mercurio de Saturno. Una especie iónica. No se olviden, las especies iónicas de los metales solo se determinan con voltamperometría. No se puede determinar ni con ICP ni con absorción atómica. ¿Ok? Hay algunas técnicas espectrofotométricas que son sensibles, pero solo para algunos, no para todos. Quien realmente te puede determinar todos los estados de oxidación es la voltamperometría. Muy bien. Entonces, yo tengo acá mi agüita y de repente, no sé, tengo una concentración de otros metales pesados, cadmio, digamos, 0,1 miligramos por litro, y mi equipo no encuentra mercurio. ¿Cómo reporto mercurio? A ver, ¿cómo reportaría ese mercurio? Les voy a dar diferentes alternativas. Puede ser algo así como en trazas. ¿Qué es una traza? Una parte 1, ¿Qué es una ultratraza? la parte 1 más ¿Y qué es una ultratraza? La parte 1 más pequeña. Ya, veamos eso. ¿Qué es lo correcto? Colocar no detectable. ¿Mi equipo es capaz de no detectarlo? ¿Es correcto eso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no Tú lo has dicho. Puede ser. Antiguamente, digamos hace unos 20 años, se colocaba eso. Si el equipo no era capaz de identificar un analito, se colocaba no detectable. Pero ese no detectable es muy subjetivo. Ustedes me van a dar la razón. Eso también les va a ayudar para su curso de hoy. ¿Qué tal si mi equipo no es capaz de detectar mercurio en esa cantidad? ¿Es correcto colocar no detectable, decir no hay mercurio? ¿Qué tal si mi equipo es tan sensible que podría detectar esta cantidad? Profe, es una cantidad muy pequeña, pero puedo asegurar, pese a que mi equipo sea capaz de cuantificar eso, que no hay mercurio. No, porque hay errores, igual siempre. Ah, pero hay un criterio adicional. Tener una pregunta, pero el término no detectable no es que no hay, simplemente digamos que mi equipo no lo detecta. O sea, no es sensible, digamos, o tan sensible. Ya, pero no detectable a qué? Puede ser no detectable a un término porcentual. 5%. Una sensibilidad podría ser del equipo. No detectable para Ya, equipo. me gusta mejor esa opinión. Mire, a medida que se ha ido consolidando también los análisis en laboratorio, aparecido las NTPs, las normas técnicas peruanas, que son adaptaciones de normas internacionales, y sobre todo, la acreditación bajo la ISO 17025, que es exclusiva para laboratorios analíticos, lo que se ha preferido es indicar esto. Ah, que hay menor a esta. ¿Qué quiere decir eso? Y miren, incluso
cuando ustedes trabajen, si es que alguien se dedica al campo ambiental, al campo analítico, esto puede conllevar problemas legales. Y miren, porque yo reporto esto, no estoy diciendo por ningún lado de que no hay mercurio. Tampoco no estoy diciendo que no soy capaz de detectarlo, porque alguien me podría decir, ¿y cuál es tu límite de cuantificación o de detección? De repente es 2%, y eso es una cantidad gigantesca. Y ya se imaginarán que varios en este país le sacaban pues la vuelta a la normativa basándose en ello. En cambio, cuando yo reporto esto, no estoy diciendo no hay mercurio, estoy indicando que si existe mercurio, está en una cantidad mucho menor a la que yo tengo como límite de cuantificación. Recuerden que los métodos analíticos tienen dos parámetros: límite de cuantificación y límite de detección. ¿Han escuchado esos términos? O lo que algunos mencionan así. LOD y LOQ, de sus siglas en inglés. Eso responde a la validación de un método analítico. ¿Ok? Entonces, por favor, tengamos en cuenta ello. Si nosotros estamos hablando de las concentraciones no tienen realmente, bajo nuestra metodología analítica, un cero real. ¿Ok? Un cero realmente representaría la ausencia completa de ese analito. De repente en un agua, incluso no me atrevería a decirlo, en un agua suprapura, que haya cantidades tan pequeñas, no significa que estén completamente libres de un metal. Sí, libres para una cuantificación de un determinado tipo. Por ejemplo, para el ICP. El ICP no es capaz de leer eso. Pero si con el tiempo se desarrolla una metodología que es mucho más sensible, lo que antes funcionaba, de repente ahora ya no. Entonces, por favor, tengamos en cuenta ello. Muy bien. Entonces, vean, por favor, que las variables cuantitativas, tanto para ser discretas como continuas, responden a dos intervalos de medición, o mejor dicho, a dos niveles de medición. Uno que es el de intervalo y otro que es de razón. Razón realmente tiene un cero de partida. El de intervalo es un cero que ha sido fijado arbitrariamente o bajo algún criterio. Doctor, ¿puedo poner un ejemplo más de razón? Este es un intervalo, pero no razón. Muy bien. El de razón puede ser la concentración. ¿Ok? Bien acá. Alguien podría decir, profesor, esto puede parecer un tanto, digamos, disyuntivo. Depende mucho de la visión. Realmente sí puede existir la concentración cero de algo. Y en el caso puede ser un fármaco en tu sangre. Si en este momento jamás has consumido en tu vida, digamos, no sé, algún tipo de droga, ¿podría cuantificarlo? ¿En tu torrente sanguíneo? No, ahí va a ser la ausencia real de algo. Pero en el caso de los metales, que están presentes prácticamente en todo lado, no puedo asegurar que haya el cero real. Otro tipo de medición cuantitativa, el pH. ¿El pH a qué respondería? Cero, ¿qué significa? A ver. Ácido. Es una escala que ha sido formulada logarítmicamente para que sea más manejable, pero el pH, no se olviden, depende de una concentración. Entonces también estaríamos en un criterio un tanto extremo. Otro ejemplo, por ejemplo, de la variación de razón. Cantidad de triglicéridos. Cantidad. Pero no puedes tener cero de triglicéridos. Existe, puede existir. Doctor, ¿Qué tal si yo hago una separación? Puestas de triglicéridos. Pero yo puedo hacer una separación. Puedo hacer cualquier tipo de procedimiento para tratar de eliminar al completo eso. O sea, realmente sí podría existir un cero. No es un cero que tú estás fijando arbitrariamente. ¿Puede haber la ausencia completa de un analito? Puede existir. Completamente puede haber la ausencia de cualquier cosa en cuanto a concentraciones. Que no las podamos alcanzar por las limitaciones que tenemos, eso es otra historia. ¿Ok? Esa es otra historia. Pero ahí sí existe un cero. No es como el caso, por ejemplo, también ya habíamos mencionado la temperatura y la edad. Ahí sí, pues no hay un cero que denote ausencia real. Pero si yo digo, por ejemplo, tengo en este momento 0 stock de cloruro de sodio,
Esa es una medición de razón. Sí. Si yo tengo una solución madre que he preparado únicamente de arsénico, también podría darse el caso que tengo 0 de un elemento radioactivo. Puede existir ese caso, que mi método de repente no sea lo suficientemente sensible o mis operaciones de separación no sean lo suficientemente eficientes para eliminar completamente eso, no quiere decir de que no existe ese valor. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. En concentraciones sí existe el valor de 0. En número de reactores, en cualquier tipo de variable cuantitativa discreta, sí existe un 0 real. En ese momento, ¿cuántos plumones azules tengo? 0. Es algo real. En ese momento, si yo desaparezco estas 2 computadoras, ¿cuántas computadoras habría acá? 0. ¿Ese 0 indica ausencia? Sí. Lo mismo, en cualquier tipo de metabolito, ya me puede decir, profesor, es descabellado lo que está usted hablando. Sí, pero bajo una determinada operación podría llegar a tener 0. Que nuestra tecnología todavía no sea lo suficientemente eficiente, es otra historia. Al igual que el rendimiento, ¿no? ¿Se puede alcanzar un rendimiento del 100%? ¿A cuánto podemos llegar? Creo que sale 99,9%. Con técnicas electroquímicas llegan a ese grado. ¿Sí? La electrodeposición de cobre, ¿he escuchado de eso? Se llega al 99,9% de concentración, pero no se alcanza el 100. ¿Alguien podría decirme por qué no alcanzamos el 100? Desde el balance de materia hay una explicación. Todo tipo de operación utilizamos elementos. Y gracias a la utilización de esos elementos es que se va perdiendo cantidades que no nos permiten alcanzar el valor máximo. Por muy eficiente que sea la reacción. Ustedes saben que la reacción eficiente y teórica al 100% se puede lograr empezar con cálculo. Pero en la práctica no. En la práctica no. Es más, incluso si ustedes miden 50 mililitros de agua en un beaker y tratan de recuperar esos 50, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque hay pequeñas cantidades que se van a quedar. ¿Y eso a qué responde? Al uso de un elemento. ¿Okay? Ingeniero, Sí. o sea, de razón podrían ser. Cualquier cosa que puedas contar o medir y que realmente tenga un 0. No, me decías. O sea, yo entiendo, por ejemplo, lo que dice ahora, plumones, son conceptos. Ya. Pero los números, no hay un número verdadero que te dé 0. O sea, no hay una medición verdadera que te dé 0. Por eso, nuestros elementos, nuestra tecnología no permite llegar a eso, pero no quiere decir que sí se pueda alcanzar. Por ejemplo, ¿existe el 0 absoluto? ¿0 Kelvin? No podemos llegar, pero sí se puede alcanzar en algún momento. Con la tecnología que tenemos, pues bueno, nos acercamos mucho, pero eso no impide que en algún momento se pueda alcanzar. Igual la concentración, puede haber un tipo de purificación de membrana en un futuro que realmente llegue a eliminar la concentración absoluta de un analito. Actualmente, supuestamente decimos, no, elimina todos los metales. No, aguanta. Quedan cantidades tan pequeñas que ya no llegan a pasar, no se llegan a detectar. Pero no quiere decir que esa sea una cantidad ideal, no. Realmente puede existir un 0 de concentración. Por allá. Entonces, podemos determinar que las medidas de explotación a base de razón podrían ser variables discretas, porque son contables. Ya, esas son las más frecuentes, pero también pueden ser continuas. ¿Ok? ¿Por qué las continuas entran un poquito en discusión? Porque me pueden decir, profe, pueden llegar a quedar 0, 50 ceros y un 1. ¿Sí? ¿Puede ocurrir eso? Pero entonces ya no llegaría a ser razón. Entonces, las continuas, lo que he entendido es que las continuas van a ser magnitudes. Las magnitudes siempre van, aunque sea una mínima, a ser 0,05 millones de ceros y un 1. Claro, pero puedes llegar en algún momento a tener todos los ceros, que sería realmente la ausencia completa de algo. Sí puede existir. Que lo más frecuente sea trabajar con las variables discretas es otra historia. Pero lo continuo sí se podría alcanzar. Sí se podría alcanzar. No podemos cerrar y decir, jamás voy a alcanzar eso. ¿Ok? No podríamos cerrarnos de esa forma. En cambio, en un conteo sí. En un conteo sí llegas a alcanzar el 0 real. En una concentración, por el momento no podemos alcanzar el 0, pero eso no lo podemos afirmar en un futuro. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o consulta? O sea, la mayoría de las de razón son conceptos. Sí, la mayoría son conteos. Que vengan de una medición física. ¿Ok? Casi todas son de costeo.
¿ok? Es decir, variables cuantitativas discretas. Esas son las que van de la razón. Pero ojo, ojo, hay siempre cositas que escapan a las clasificaciones. Recuerden que una clasificación, incluso ustedes que han llevado fisiología vegetal, la taxonomía es absoluta. No. La taxonomía es muy relativa. Incluso haciendo taxonomía molecular podemos llegar a puntos donde no tenemos un criterio de decisión completo. ¿No? Basta que una base sea diferente y ya hablamos de una nueva especie. ¿No? Entonces, por favor, tengan en cuenta, y eso siempre se ha mencionado, en ciencia no se puede generalizar nada. Yo no puedo decir absolutamente todo. Antiguamente, por ejemplo, ¿qué se hablaba de las enzimas? Que todas las enzimas son proteínas. Pero eso se cumple realmente en el 100%. A ver, ahora me está llevando por el doctor Iván, pregúntenle. Absolutamente todas las enzimas Se son llamaba proteínas. medicina, que era de la ley. Exacto. ¿Qué ocurre con esas enzimas? Así sea una, ya no puedes sacar una conclusión absoluta y decir absolutamente todo responde a esta clasificación. Que de repente por cuestiones didácticas, de aprendizaje, se haya tendido a generalizar, ¿no? Es decir, estructuralmente, toda enzima es una proteína, no quiere decir porque eso ocurre en el 100%. Basta que una no funcione. Es como por decir, ¿no? Ustedes conocen esto. A ver. Esto es para los muestreos sistemáticos. El tamaño de la población sobre el tamaño de muestra me da el késimo termo. Basta que en uno de estos salga un valor raro, digamos una división, salga algo completamente extraño para la matemática, ya no se podría generalizar. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso. Hay un caso muy particular, sobre todo acá. ¿Qué es eso? Una integral. Una integral básica, ¿no? Donde yo acá, este n puede ser positivo, puede ser negativo. Pero hay una excepción, hay una gran excepción. ¿Qué pasa cuando yo tengo eso? ¿Responde a este criterio universal de la integración? No. Yo no puedo subir esto acá como exponente x menos 1. Esto responde a una propia integración que es el logaritmo natural de x. Miren, es el criterio, ¿no? Porque acá yo sí puedo tener esto. Y miren, se cumple perfectamente. Yo puedo tener acá x cuadrado. Lo subo acá, como x a la menos 2, y puedo proceder a hacer la integración común y silvestre, ¿no? Que es sumar 1 al exponente, dividir entre el exponente más 1. Pero eso no lo puedo aplicar acá. Por eso digo, basta que una cosa no funcione y yo no la puedo generalizar. Entonces tengamos en cuenta esto. ¿Ok? Muy bien. Así como hemos visto estas clasificaciones de intervalo de razón, que responden más a una cuestión de conversación y de amplia discusión. En este curso no nos vamos a quedar a ver esos detalles. Podríamos estar hablando día y noche acerca de ello. ¿Ok? Porque depende mucho de la formación, el criterio y también del grado de objetividad que se tenga. Realmente, incluso en las clasificaciones que se dan en los diferentes textos, esta clasificación no llega a ser tan profundizada, por decirlo así. Porque recuerden, lo mismo que ocurrió con la población. Yo puedo decir mi población de estudiantes de bioestadística octavo semestre. Y alguien me puede decir, no, no es población, es una muestra, porque tu población sería todos los estudiantes de la católica. Y ahí entra a tallar, pero mi criterio de clasificación es distinto. Yo quiero sacar del octavo semestre una muestra de índice. Entonces, ve, llegamos a un punto donde no sabemos cómo actuar. ¿Correcto? Entonces, depende mucho del criterio y del enfoque. Si tú lo sabes sustentar apropiadamente, en mi opinión no debería haberlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir con lo que es los tipos de estudio estadístico. Los estudios estadísticos se dividen en dos sectores. El primer estudio estadístico y esto también es para conversar enormemente. Los tipos de estudio pueden ser de dos tipos. Observacional
y experimental. Pueden existir. Ojo, también acá, chicos, cuando hablamos de clasificación, pues todos los autores tienen su criterio. Estamos tomando el más aceptado por todos. ¿Okay? Ustedes revisan diferente literatura, van a encontrar los siguientes. Un estudio observacional, donde, como su nombre lo indica, yo soy simplemente un espectador. Por ejemplo, el monitoreo de un contaminante. Dígame, ¿yo participo en la contaminación? Sí. Pero directamente, o sea, digamos, estamos hablando de un drenaje ácido de mina. ¿Tú participas en eso? Simplemente, ¿qué vas a hacer? Recolectar muestras y cuantificar. Por mucho que alguien me diga, profesor, yo estoy haciendo una parte experimental al cuantificar, no, no tiene nada que ver con eso, sino en la recolección de datos. La recolección de datos, tú simplemente observas. Por eso se llama también en el campo ambiental monitoreo. ¿Correcto? Monitoreo. Yo no estoy alterando nada, no estoy poniendo un filtro, no estoy haciendo algún tipo de operación de tratamiento. Simplemente recolecto la muestra. No altero en nada. Eso es un estudio observacional. En un experimento entra a tallar lo que se conoce como tratamiento. Y el tratamiento ya viene de la mano con una modificación de las condiciones. ¿Okay? El tratamiento hace relación a una modificación de condiciones. ¿Qué significa modificar algo? Que yo voy a modificar. Por ejemplo, tú tienes un drenaje ácido de mina y vas a utilizar 3 procedimientos distintos para tratar de remediar ese problema. Entonces ahí los resultados que tú obtengas ya vienen de una modificación. Y eso es lo que se conoce como un experimento. El cambio de una característica. Ese cambio te va a dar resultados diferentes. Tú estás alterando las condiciones normales. Estos son los 2 grandes campos de estudio que se pueden trabajar con la estadística. No hay que complicarnos más. Alguien podría decirme, pero profe, hay más clasificaciones. Para clasificaciones hay una infinidad. Lo más objetivo en estadística, estudio observacional, donde yo recolecto simplemente información, no hago nada. Eso sobre todo, donde se aplica mucho, en el área de letras, en el área de ciencias sociales. El hecho que tú apliques una encuesta para saber un nivel de satisfacción, no modificas, simplemente estás observando. Que yo aplique 2 programas, por ejemplo, si hubiera otra sección, y a una le desarrollo una metodología activa y a la otra le desarrollo una clase completamente tradicional, ahí sí puedo comparar, porque estoy modificando las condiciones. ¿Okay? Pero si yo simplemente en ese momento les digo, a ver, quiero ver su grado de satisfacción de la universidad, ¿los he manipulado en algo? ¿Los he cambiado en cuanto a su forma de pensar? No, simplemente estoy recogiendo la información. Por eso les decía también, si ustedes hacen un monitoreo del medio ambiente, ¿qué van a hacer? Recoger información, no están cambiando algo, salvo que el objetivo del estudio sea aplicar un tratamiento y tú recién ahí veas si hubo una disminución de un contaminante o no. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ok? Profesor, pero un estudio puede ser tanto observacional y experimental, porque, por ejemplo, si yo hago una recolección de sedimentos para cuantificación de metales pesados, yo, en primer lugar, voy a hacer una recolección de muestra, voy a ir al lugar donde está contaminado y voy a recolectar mi muestra de sedimentos. Y luego voy a hacer mi estudio experimental porque voy a tratar de cuantificar los metales pesados. ¿Puede? Sí, pero ahí hay 2 etapas bien marcadas. Una está enfocada netamente a la recolección de información. Si tú la dejas ahí y no haces nada más, se queda como un estudio observacional. Pero si tú recolectas muestra y ya le vas a aplicar un tratamiento, ya no es solamente observacional. Ahora ya se puede catalogar como uno enteramente experimental, porque tú vas a modificar algo. Entonces sería un estudio observacional y experimental. No, netamente experimental, porque ya vas a modificar algo. Si tú te quedaras solamente en la recolección, ahí se queda únicamente como observacional. No puedes decir es observacional y experimental, no. Si estás recolectando información y después vas a hacer un tratamiento, el enfoque de tu trabajo no está en la recolección de la muestra. La recolección es solo una etapa. El enfoque de tu trabajo, se sobreentiende, debe estar en ese tratamiento, en esa modificación, ¿no? Por eso que muchos no consideran que sea un trabajo de investigación, por ejemplo, ir a Río Chile y determinar un metal pesado.
Pero, profe, yo tengo que hacer la metodología, voy a estar ahí en el laboratorio afinando el método. No, si solamente vas a hacer una determinación del metal, no tiene validez. Doctor, entonces si es cuantificación, por ejemplo, también sería solo observacional. Claro, si es una cuantificación, solamente estás observando. Por eso, entramos nuevamente en esto. Pero si tú te encargas de desarrollar un nuevo método analítico ¿De cuantificación? de cuantificación, te encargas de validarlo o de diseñar tu electrodo de ion selectivo y hacer esa validación, ¿qué ocurre ahí? Ya sería. Pero ahí depende también mucho de este aspecto. ¿Desde dónde estás enfocando tú el estudio? ¿Estás enfocándolo desde la validación del método o simplemente la determinación? Por eso les digo, entra mucho en cuanto a la visión del investigador. Depende del criterio, pues. ¿Por qué creen que muchas veces en los trabajos, cuando se ponen a definir si es experimental, observacional, los mismos jurados están 2 o 3 semanas ahí discutiendo? Depende mucho de la perspectiva con la que se mire. Si, por ejemplo, todos son del campo, digamos, ambiental, van a tener una visión más uniforme del trabajo. ¿Ok? Porque eso también ocurre muy frecuentemente en nuestro campo. ¿Y qué sucede? Algunos, por ejemplo, que son, entre comillas, muy aplicados, te dicen, muy bien, ¿y de qué está, para qué sirve diseñar una nueva membrana? Yo me quedo así completamente frío. ¿Cómo que para qué sirve diseñar una nueva membrana? Que yo tengo que darle utilidad. Basta con que yo haga una modificación del polímero. Eso ya es una investigación. Que tú estés alucinando que todo tiene que tener aplicación, ese es otro campo muy distinto. Es un problema frecuente. Y eso les ha pasado a ustedes. Cuando han llevado química orgánica y matemáticas, querían aplicación. Y no entiendo por qué. Si alguien me puede definir así con 3 razones objetivas por qué quiero aplicación, le pongo 20 en este curso. 20, miren, está siendo grabado. Así que alguien me puede venir y decir, profesor, usted me prometió 20, le he dado las 3 razones completamente objetivas, y en ese momento me levanto, me voy del curso y tengo 20 en las 3 fases. Pregunta. Tiene en el mismo curso la aplicación, porque, por ejemplo, en cálculo, ¿no? Nosotros llevamos cálculo, varios cursos de matemáticas aplicadas, etc. Y nosotros ahora, por ejemplo, en este curso lo vamos a aplicar. Y esa sería la aplicación, pero en el mismo curso no vamos a definir una aplicación exacta. Claro, Te dan las herramientas. ¿Por qué? Porque no es necesario. esa no es la razón. Y este es el gran problema que siempre han tenido o hemos tenido los ingenieros. El ingeniero quiere aplicar todo. Quiere hacer todo. ¿Para qué hacemos teoría? Profesor, ¿para qué me da estos conceptos de definición y estamos discutiendo ahí un rato? Yo quiero procesar datos. Quiero sacar información. Y la pregunta es muy básica. Si tú vas a procesar datos, vas a trabajar directamente sin conocer el fundamento, ¿en qué te conviertes? En un técnico. Es más, tú le enseñas cómo usar el SPSS, el Stadograph, el Minitab a un niño y lo puede hacer. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que no va a entender qué es lo que sabe. Y por otro lado, les comento algo muy interesante. Yo que estoy relacionado con el campo de la estadística, de las matemáticas. Para que seas un matemático aplicado, primero tienes que ser un matemático teórico. Conocer la teoría al revés y al derecho. Porque si no conoces la teoría, no sabes qué aplicar. Y eso es lo que le pasa a muchos tesistas con el diseño experimental. Me meten cada barbaridad porque piensan que solamente, no, profe, yo he visto esto en el paper y se debe aplicar acá. Y después, ¿por qué has aplicado este? Y en la sustentación de tesis, ya se imaginan, una sola pregunta de este humilde servidor. Destruir. Ahí quedaron. Ni para adelante ni para atrás. ¿Y por qué? Justamente porque no se entendió el fundamento. Miren, chicos, a ver, siempre sacando algo de provecho de toda conversación. Incluso en una tesis han preguntado, tenían que hacer coloraciones de tipogramas y preguntaban, ¿cuál es el fundamento de la coloración de datos? Después de haber hecho 50 ensayos, 100 ensayos. Es igual. En un determinado caso estadístico, todos hacen pues, sus gráficas, todo genial, sus algoritmos. Y una pregunta, ¿por qué has aplicado estadística paramétrica? Y fríos, ni para atrás ni para adelante. O dime 2 pruebas
que te permitan identificar que tus datos tienen un comportamiento paramétrico. Así Eso vamos a aprenderlo como todo, ahora. todo. Pero la gente puede decir, sí, creo que lo vi en algún momento y ya no me acuerdo. Lo mismo con ustedes. Y ahora, A muchos les pasa, ¿no? Es más, si les preguntara material de vidrio que se aprende el primer año, apuesto que más de uno no se acuerda. sí, es que también los años. Bueno, amigos, ahora vamos a seguir con esto. En cuanto a los estudios observacionales, ocurre lo siguiente. A ver, escucha muy bien. Yo en las clases presenciales, pues incluso los que están llevando por una vez más mi curso, no saben cómo yo trato en las clases presenciales. A veces voto a media clase, si están haciendo mucha bulla. Así que, por favor, los invito a que se retiren. ¿Sí? Está bien conversar, yo les doy esa libertad, pero con prudencia, pues, con mesura. Muy bien, entonces los estudios observacionales, que son una parte también importante y que nosotros debemos conocer, se clasifican en 3 tipos. Hay estudios observacionales que se conocen como transversales. ¿Okay? Un estudio observacional transversal. Hay un estudio observacional de tipo retrospectivo. Y hay un tipo de estudio observacional prospectivo. Ustedes se podrán fijar que toda la ciencia es lo suficientemente objetiva. Incluso los nombres no son asignados pues, al azar, con el objetivo de que me confunda. Transversal es cuando la recolección de una observación se recoge en un solo momento. ¿Ok? En un solo momento. Yo recolecto mi información en un solo momento. Por ejemplo, digo, ¿cuántos estudiantes han asistido a mi curso de bioestadística el día de hoy? ¿En qué momento estoy recolectando esa información? En un único momento. Pero yo también puedo decir cómo ha sido la contaminación del río Chili desde el año 90. Entonces voy a algunos registros, algunos informes y voy recogiendo esa información. ¿Ese qué tipo de estudio sería? Retrospectivo. Es decir, recolecto información del pasado. Doctor, ¿se puede recolectar solamente una información del pasado que sea transversal? No, porque ya estás revisando información anterior. Transversal es solo presente. Solo en el presente. Información actual. Actual, en un momento. Por eso que existe transversal en un momento presente, retrospectivo en el pasado y prospectivo en el futuro. Por ejemplo, ¿cuál sería un estudio prospectivo? La variación de la temperatura en los siguientes años. El calentamiento global. Perfecto. Es una información que yo voy recolectando a medida que avance el tiempo. Otra, una reacción enzimática. ¿Okay? Tú tienes tu tiempo cero y acaso sabes lo que va a pasar en el minuto 1, entonces vas a ir recolectando tu información progresivamente. ¿Ok? Sí, le escucho. No, es que acá salimos de las suposiciones. La recolección de información es muy puntual. Es muy puntual. Si yo la tomo del pasado, es algo retrospectivo, porque viene de antes. Tú vas a registrarlo, por ejemplo, no sé, el 26 de septiembre del año 94. ¿Okay? Tú no estás viviendo eso, lo estás sacando de un informe, lo estás sacando de una tesis, lo estás sacando de un paper, de un registro. En cambio, en la transversal, tú te encargas de obtener esa información en el momento. Lo prospectivo, viene a futuro. Viene a futuro. Por ejemplo, el monitoreo de un contaminante. Yo digo, voy a empezar en este momento y voy a terminar de monitorear, digamos, en diciembre del 2024. Este es el prospectivo. El prospectivo. Bien. Pero también, una vez más, chicos, estas clasificaciones se prestan a muchas interpretaciones. ¿Qué tal si yo reviso tu tesis en el 2025? Para mí, ¿qué sería? Retrospectivo. Si yo utilizo tu información, para mí sería un estudio retrospectivo, pero para ti fue un estudio prospectivo.
Se dan cuenta, amigos, que acá no hay algo absoluto. Si yo les pregunto algo referente al examen, les tengo que dar un contexto claro. Por ejemplo, a partir del año, incluso tendría que ser así de específico, se realiza un monitoreo, no sé, del pH del río Chili, a partir del mes de noviembre del 2022 hasta el mes de septiembre del 2023. ¿Qué tipo de estudio es? Prospectivo. No podría caer en la trampa, porque algunos incluso dicen, no, es profesor malintencionado, me va a poner información recolectada del 22 de agosto al 24 de agosto. Si yo te estoy tomando el examen, por ejemplo, el 28 de agosto, ¿qué sería? ¿No? Porque sería algo anterior. Tengo que ser lo suficientemente claro. No les voy a dar ningún tipo de ambigüedad. ¿Por qué? Porque esto básicamente se presta para todas esas interpretaciones, ¿no? Lo que por un instante para mí fue un estudio retrospectivo, para otra persona de repente fue su estudio transversal e inclusive pudo ser su estudio prospectivo. Entonces no hay un... Netamente, la referencia es en el momento en que tú estás obteniendo la información. Tú como investigador. Sí. Hoy es hoy 23, ¿no? Hoy 25. ¿Qué pasa? Yo elijo el 23 o 28. Yo tomo como... Ya, en ese caso, como estás arrancando todavía, sería algo prospectivo. ¿Okay? Siempre tomo la final, se puede decir. La final. Pero ahí estamos entrando también en un criterio donde me pedía mucho, ¿no? Porque si yo reviso tu trabajo el 29, para mí sería retrospectivo, pero al momento en que tú lo evaluaste, era prospectivo. Y eso se pone tipo en la tesis. En la tesis no vamos a caer en esta exageración. En la tesis tú pones generalmente todos los estudios prospectivos, casi todos, que tú vas a empezar a desarrollar tu parte experimental en él. Pero también mucho cuidado. Este tipo de clasificación solo es para el estudio observacional. El estudio experimental no responde a eso. ¿Y ustedes con qué trabajan? Con experimentos. ¿Ok? Entonces, miren, la información se tiene que dar completa. Profesor, si yo estoy en un estudio observacional, existen los cortes transversales, retrospectivos y prospectivos. Si estoy en un experimental, casi siempre el estudio es prospectivo, porque tú vas a tener que modificar algo. Tú no puedes modificar algo del pasado. A ver, regresa hace 10 años y modificar. Por lo pronto no es posible. Por lo pronto no es posible. ¿Ok? ¿Será posible? Tampoco lo sabemos. ¿Cuál es el detalle? Nuestra ingeniería, los materiales que utilizamos, todavía no son lo suficientemente, o mejor dicho, los viajes en el tiempo no están de la mano con la ingeniería que hemos desarrollado. Al igual que viajar a una mayor velocidad. ¿Cuál es la mayor velocidad a la que se puede viajar? Los aviones cajas son uno de los que tienen las mayores velocidades. A ver un poquito cuánto es eso. Y bueno. Ya, entonces chicos, por favor, esta clasificación es enteramente para un estudio observacional. Y no se olviden que en un estudio observacional ustedes no modifican nada. En algo observacional yo no modifico, simplemente soy un veedor, nada más, sea en el momento, sea en el pasado, sea en el futuro. Entonces, el prospectivo va de la mano con el futuro. Muy bien. Perfecto. Así como hemos visto estos estudios, también es necesario hablar del muestreo. El muestreo es realmente todo un curso. No vamos a pretender acá salir expertos en muestreo, pero sí tener una idea básica en qué consiste. El muestreo hemos dicho que es tomar una parte representativa, un pequeño grupo de toda una población de elementos. Eso no solamente se aplica para elementos unitarios de poblaciones, sino también para lo que son los cuerpos abióticos. Aire, suelo y agua. Se pueden tomar muestras de aire, muestras de suelo, muestras de agua, que son partes representativas. Y que también, muy aparte del criterio estadístico, tienen un criterio técnico. ¿Okay? Por ejemplo, la división en conglomerados en el caso del suelo. Eso ya de repente también la doctora Jesús les explicará un poquito más. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar del muestreo. El muestreo. El muestreo es tomar una parte representativa de la población
Y puede haber diferentes tipos de muestreo. El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Entonces tenemos el muestreo, que puede ser de dos tipos. Probabilístico. El cual está netamente de la mano con el azar. Puede haber el muestreo, que es el tipo no probabilístico. También se conoce como muestreo por conveniencia. Sí, ¿me escuchó? Y nos van a enseñar a sacar muestras porque nos han pedido, por ejemplo, ahora en ambiental. Y yo no sé sacar muestras. O sea, yo siento que no sé, porque es como, no es solo, y ya está, ¿no? Correcto, correcto. Y se supone que la muestra tiene que ser representativa. Entonces, digamos, vamos en el caso, vamos a la torrentera y hay tierra, ¿no? Ujú. Yo quiero tomar una muestra de la torrentera. ¿Qué hago? Ya, primero una sectorización. ¿Qué es una sectorización? Ver, si yo tengo una determinada área, ojo, ojo chicos, esto es incluso exclusivo para cada caso. Si yo quiero hacer un trabajo perfecto, lo que tengo que revisar es la norma técnica peruana para muestreo de suelo. ¿Ok? No es que, profe, yo creo que es así, no. Miren acá, yo puedo tener contaminación acá, puedo tener contaminación acá, contaminación acá, contaminación acá. Hay diferentes estrategias de muestreo. Una de ellas, por ejemplo, que es la división en conglomerados. Y dependiendo también del tipo de suelo que tú vayas a muestrear y del tipo de analito que vayas a identificar, hay un procedimiento. Yo no sé todos los procedimientos, hay exclusivamente procedimientos. En el caso, por ejemplo, del agua, tú tienes una laguna, tienes un depósito de oxidación. ¿De dónde tomo el agua? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá o de acá? Depende mucho del contaminante que quiera monitorear. ¿Qué tal si es un contaminante que es menos denso que el agua? Va a estar flotando. Entonces, miren, para hacer muestreos ambientales no hay un criterio absoluto. Ahí es donde muchas veces nos equivocamos y decimos, no, el criterio para muestrear es uno. No, mucho cuidado, depende mucho del analito que yo quiera identificar. Por ejemplo, lo que mencionabas, ¿qué tal si tu contaminante en agua es mucho más denso que ella? ¿De qué te serviría tomar una muestra acá o una muestra ahí? Tienes que saber, primero tienes que conocer. Y muchas veces ese es el problema que se comete, o mejor dicho, es el error que se comete. Desconocemos lo que quiero muestrear y digo, profe, usted me pone una estrategia de muestreo. Ya, pero ¿qué quieres muestrear? Residuos sólidos, residuos orgánicos, vidrio, latas. Tienes que tener una información previa. Bacterias, qué sé yo. Entonces, todo tiene un protocolo. Los protocolos ya han sido establecidos, han sido diseñados y se pueden trabajar apropiadamente. Este tipo de muestreos, que en este momento les voy a presentar, más que todo es para realizar estudio observacional. ¿Por qué no hay una generalización en cuanto al estudio experimental? Porque el estudio experimental es muy específico. Si yo quiero muestrear, por ejemplo, el contenido de un metabolito que estoy produciendo en el reactor, tengo que conocer las características de ese metabolito, su solubilidad y muchas cosas. No puedo encontrar, y peor, si es algo completamente nuevo, tienes que diseñar tu estrategia de muestreo. Muchas veces, y eso sobre todo pasa con los jóvenes, piensan que las estrategias de acá se han dado de la noche para la mañana, ¿no? Ha habido gente que para diseñar un solo tipo de muestreo ha estado toda su vida. También ver que sea repetitivo. ¿Okay? Recuerden, si yo busco la generalización diferencial, no es cuestión de encontrarlo en un día. Por eso que cuando se utilizan los softwares, uno empieza a echar de menos todo el procedimiento matemático, porque dice 2 comandos y sale. ¿Y realmente cuánto crees que ha costado generar esos 2 comandos? Igual, pero sí es facilito. El procedimiento dice, vaya, tome una altura, tome 10 centímetros por arriba, 10 centímetros por abajo y en el centro.
Sí, pero para poder implementar eso, ¿tú crees que a alguien se le ha ocurrido así por así? No, ha sido producto de todo un estudio. ¿Ok? Todo un estudio. ¿Cómo a Newton se le ocurrió el cálculo infinitesimal? ¿Alguien tiene idea? Newton fue el de la ciencia, ¿no? Por encima de Newton creo que no existe nadie. ¿Quién puede descubrir las leyes que gobiernan el universo antes de cumplir 26 años? Solamente Newton, una mente casi divina. Y también haber inventado el cálculo infinitesimal. Hay muchos indicios que si Newton hubiese conocido a los científicos a la gran camada del 90, los hubiese visto como cualquier mortal más, porque su inteligencia iba a niveles extremos. No hubieran hablado con él. Ah, sí, no veo. No, es más, porque él suponía que no estaban a la altura de su conversación. Algo muy interesante. Ustedes deberían revisar un poco. La historia de la ciencia también es muy llamativa. Hay una que se conoce, por las garras se conoce a León. ¿Qué quiere decir eso? Los hermanos Bernoulli, en un momento, propusieron problemas matemáticos que ninguno de su época era capaz de resolver. Newton no estaba enterado de ello por justamente lo que menciona su compañera, no era social. Hasta que uno de sus amigos, el que le incentivó a escribir los principios, le dijo, oye, tú eres un genio brillante, escribe, fue todo lo que has trabajado hasta el momento, le llevó los problemas. Newton los miró con mucho desaire y le dijo, los voy a tener resueltos para el día de mañana. 6 de la mañana, Newton había presentado la resolución de los dos problemas, de los cuales eran tan elegante, eran tan notoria su resolución, que es más, ni siquiera él los firmó. Y quien vio esos problemas resueltos dijo, no es necesario saber que fue Newton, porque por las garras se conoce a él. Entonces, miren, es algo bastante peculiar, ¿no? El sello que tenía era muy característico de él. Ni siquiera firmaba su correspondencia. Todos sabían de quién venía. Entonces, a lo que vamos. El desarrollo de la ciencia, el desarrollo del conocimiento, es algo que se adquiere a lo largo de muchos años. ¿Ok? Entonces, si nosotros adaptamos un procedimiento y lo queremos aplicar, no es cuestión de que, profe, esto es facilito. Sí es facilito, pero recuerda todo lo que hubo detrás. Incluso en lo que es el campo matemático, el campo estadístico, tiene mucha investigación de por medio, ¿no? Muy bien. Entonces, amigos, consideremos que dentro de los muestreos, el probabilístico y el no probabilístico están sobre todo con lo observacional, ¿ok? Con estudios observacionales. Dentro de los muestreos probabilísticos tenemos los siguientes. El muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple. Después tenemos... ¿Bien? Tenemos uno, que es el muestreo aleatorio. Doctor, ¿dentro de cuánto está ese? Dentro de lo probabilístico. Todo esto es probabilístico. Tenemos el muestreo aleatorio. Tenemos después el muestreo aleatorio simple. Tenemos el muestreo aleatorio simple. Tenemos el muestreo sistemático. Tenemos el muestreo sistemático. Tenemos el muestreo estratificado. Y finalmente, el muestreo por conglomerados. Ojo, si bien es cierto, esto tiene una aplicación directa en los estudios observacionales, los estudios experimentales tampoco escapan de estas clasificaciones de muestreo. Recuerden también que las herramientas estadísticas están a la disposición. Depende de cada investigador cómo las utiliza y cómo las lleva realmente a su campo. Un muestreo aleatorio es cuando todos los integrantes, todos los elementos, todas las unidades estadísticas de una población tienen la misma probabilidad de ser elegidos.
Por ejemplo, si en este momento yo tengo 50 estudiantes acá y coloco sus nombres en una ánfora, caso que, bueno, algo más común en este tipo de muestreo, y saco 3 pillas con determinados números o nombres que representen a ustedes, ahí estoy en un muestreo aleatorio, porque todos sus nombres han ingresado a la ánfora. ¿Ok? Eso es un muestreo aleatorio. Aleatorio, solamente aleatorio, donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser electos. Cuando yo hablo de un muestreo aleatorio simple, significa que voy a identificar diferentes tamaños de muestra, donde todos los integrantes de esos tamaños de muestra iguales de una población van a tener la misma posibilidad de ser electos. ¿Cómo se entiende eso? Miren un grafiquito bastante fácil. En el muestreo aleatorio, yo puedo tener estos elementos. ¿Ok? Y todos estos elementos, todos absolutamente tienen la misma probabilidad de ser electos. En un muestreo aleatorio simple, lo que yo tengo es lo siguiente. Tengo todos los elementos de la población, pero ahora yo voy a construir muestras que tengan la misma cantidad de elementos. ¿Ok? Pero ahora, cada muestra que contiene 2 elementos va a tener la misma posibilidad de ser elegida. En este caso, ¿cuál sería su posibilidad? 1/3. ¿Ok? La probabilidad de cada muestra sería 1/3. Profe, si yo escojo esta muestra, me estoy llevando a todos sus elementos. ¿Ok? En cambio acá, ¿cuál sería la probabilidad de cada uno de ser elegido? No sé, todos tienen la misma probabilidad. En cambio acá, ya no son los elementos los que tienen la misma probabilidad, sino las muestras que contienen a los elementos. Ellos son los que tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Ok? Las muestras. Después tenemos un muestreo sistemático. Un muestreo sistemático es cuando nosotros cada caésimo término vamos a elegir uno. Por ejemplo, acá, cada 2. Cada 2 de 1 sale 1. Esto se conoce como un muestreo por el caésimo término. ¿Ok? Por el muestreo por caésimo término. Ese muestreo sistemático, es muy utilizado a nivel de plantas de producción. Cada cierto número de unidades, recogemos una para hacerle el análisis de control de calidad. ¿Es aleatorio simple? No, este es sistemático. Esta es una denominación muy especial. Sistemático. Ahora, el estratificado, primero, consiste en dividir la población en estratos. ¿Y qué significan estratos? Condiciones de inclusión. Por ejemplo, lo más sencillo. A nivel de esta clase yo puedo dividir 2 estratos. ¿En qué estratos podría dividir? Hombres y mujeres. Entonces, de esos estratos yo puedo escoger uno. ¿Okay? De esos estratos yo puedo escoger uno. Que reúnan y cumplan las mismas características. Para pertenecer a un estrato, tienes que ser hombre o mujer. Profesor, estamos en una condición intermedia. Bueno, eso escapa de nuestro estudio, ¿no? Eso se ve en los criterios de inclusión. No estoy bromeando. Se tiene que ver todo bien. Más ahora que en la comunidad LGBT. Y no sé qué cosas. Entonces siempre hay que tener en cuenta todo ello. Porque hoy en día la sociedad se ofende absolutamente de todo, ¿no? Profe, no estoy siendo incluido. No me identifico con ninguno de los estratos. Pero bueno. Ahora, el muestreo por conglomerados, más que todo, esto es dividir la población en estratos. Y los estratos son criterios, ¿ok? Criterios que respondan a algún objeto. Ahora, cuando hablamos de un muestreo por conglomerados, el muestreo por conglomerados tiene que ir de la mano con un área geográfica. ¿Ok? Un área geográfica. Es decir, por ejemplo, tenemos acá ese sector que deseo muestrear, por ejemplo, en el suelo, y bajo un criterio apropiado, yo divido esto en diferentes zonas. Esa área geográfica la estoy dividiendo en sectores, que les voy a llamar conglomerados. Conglomerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. Todos esos conglomerados
todas esas sectorizaciones, van a tener la misma posibilidad de ser elegidas. ¿Ok? Pero hay que tener aquí en cuenta otro detalle. Acá yo puedo tener 4 elementos y acá puedo tener 2 elementos. No es necesario que cada conglomerado tenga el mismo número de elementos. ¿Ok? Porque acá yo no estoy haciendo el muestreo en función de los elementos de la población, sino de una sectorización del área geográfica. ¿Sí? Entonces, de repente yo escojo el área 6 y me llevo a todos sus elementos. También ahí, por favor, mucho cuidado con los criterios. No es que, profe, alguien está acá. Bueno, si estás en el punto de división, tienes que revisar bien qué criterio vas a emplear, ¿no? Era, por ejemplo, cuando hacían sus hemogramas o sus recuentos de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Profe, está en el medio. Bueno, y eso era un dolor de cabeza, ¿no? Había muchas opiniones al respecto. Es que, vean amigos, justamente no hay en la ciencia algo que sea completamente objetivo. Justamente, ¿qué sucedió con los descubrimientos de Einstein? Técnicamente echaron abajo la mecánica clásica que era de Newton. Ustedes saben que las leyes de Newton únicamente se cumplen a nivel macroscópico. El nivel microscópico escapa de las leyes de Newton. ¿Y qué sucedió ahí? No es que, profe, lo de Newton ya era amén y amén por siempre, ¿no? A medida que se va avanzando en el tiempo, se van descubriendo nuevas cosas. ¿Ok? Entonces, ese criterio absolutista en la ciencia no se aplica. Por eso que hemos visto en unas simples clasificaciones quedan abiertas diferentes discusiones, diferentes puntos de vista. Y eso se va a ir validando o se va a ir descartando cada vez con más argumentos. Muy bien, preguntas o comentarios por parte de los virtuales, ¿están conectados o no? Estamos, ingeniero. ¿Sí? A ver, acá su compañera tiene una pregunta, dígame. Ya, la muestra de conglomerada está en función de un área geográfica. Tú tienes que identificar un área geográfica. Imagínate todo Arequipa. Dividimos Arequipa de repente por distritos. Lógicamente tú defines el criterio para hacer esa división. Cada sector o cada conglomerado va a tener la misma posibilidad de ser elegido, pero tú solamente escoges uno. Ese es un estudio por conglomerado. Va de la mano con un área geográfica. Por eso que hice este dibujito, nosotros lo dividimos en sectores y cuando yo escojo un sector, me llevo a todos los elementos de la población. ¿Ok? Eso incluso puede pasar en lo que me mencionaban en el estudio del SWEF. Yo hago una sectorización de una determinada área y bajo un criterio apropiado, si este muestreo es el conveniente, me llevo todo ese sector. ¿Ok? Pero recuerden, cada tema, por eso también mucha gente se pregunta, profe, ¿y por qué me demoro tanto haciendo la tesis? Tienes que volverte especialista en ese campo. ¿Ok? Tienes que leer ese campo. Es más, yo siempre he mencionado que el tesista tiene que saber más que sus profesores acerca de su tema de investigación. Es lo ideal. Pero algunas veces puede, sobre todo en el campo estadístico, llegan con unas cosas bien extrañas. Sí, me escucho. Como que ya hicimos términos, ¿verdad? Se supone que tiene que haber un orden para ello, pero todo esto lo en la cara, como ese orden, como te había dicho, sistemático. Por ejemplo, si son unidades de producción, las unidades de producción salen por lotes. Y esos lotes van, lógicamente, empaquetándose, se van produciendo a medida que avanza el tiempo. Entonces, primero salen 100 tabletas, digamos. La 101 la tomo. Después así, cada 100, cada 100, cada 100. ¿Okay? Este muestreo sistemático es muy utilizado sobre todo en las compañías de gaseosas, de cerveza, porque ahí como es el envase, sale un lote, cada 100. Incluso la colocación de la tapita, ¿no? Van pasando, entonces tomas uno, tomas uno, tomas uno. Por eso, depende mucho. Hay muchas herramientas estadísticas que tienen todavía alguna aplicación por determinado. Yo les comento un modelo que es el diseño de Plackett-Turman, que es un diseño experimental, que hasta hace un tiempo no se usaba en el campo biotecnológico. ¿Y por qué no se usaba en el campo biotecnológico? Porque se desconocía cómo se usaba. Entonces, cuando uno ya empieza a ver qué variables entran a jugar
y cómo las puede manipular, entonces va empapándose más de diseños experimentales y puede elegir uno mejor. Profe, yo solamente sabía hacer los factoriales. Ya, pero ahora conoces el de Plackett-Burman, conoces el de Taguchi, conoces el de superficie-respuesta y puedes optimizar mejor el proceso. ¿Ok? Igual pasa en la estadística. La estadística, que es la parte inicial del diseño experimental, tiene mucha aplicación. Pero ¿dónde está? En que yo pueda conocer efectivamente cómo se va a comportar cada día. Un buen criterio, y escojo la herramienta estadística más apuntada. Muy bien, preguntas, comentarios por parte de los virtuales. Muy bien, ¿habían escuchado estos términos de muestreo probabilístico, no probabilístico, sistemático? Entonces, vamos poco a poco, vamos enriqueciendo nuestra terminología estadística. ¿Ok? Vuelvo a repetir, chicos, el objetivo de este curso no es hacer muestreo, no es profundizar en esta primera parte que es la descriptiva. ¿Ok? Nosotros tenemos que enfocarnos netamente en la parte de inferencias. ¿Ok? Nosotros vamos a recolectar resultados y esos resultados los vamos a tener que generalizar. Ese es el objetivo, ¿no? Si, por ejemplo, haces tu muestreo de suelo, ¿qué me vas a decir? ¿Solamente este sector tiene ese grado de contaminación? No, vas a tratar de generalizar. Igual, si tú haces una determinación de un metal como un agente contaminante, lo tienes que comparar con un valor de referencia. Profe, 5 es diferente de 5,1. Ya fue, demuéstralo estadísticamente. Numéricamente, todo el mundo sabe que 5 es diferente de 5,1. Pero a nivel inferencial, es decir, si yo vuelvo a hacer los análisis muchas veces, ¿realmente será igual o se comportará de forma distinta? La estadística es la que nos va a dar esas herramientas. Bien, preguntas, comentarios, quejas. Sí, ¿podría? Un breve ejemplo entre el aleatorio y el aleatorio. Ya, el aleatorio simple, miren, a ver, ubiquémonos acá. Todos los estudiantes tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Aleatorio simple, yo los divido por filas. Y yo me tomo una sola fila donde todos los estudiantes van a ser elegidos. Toda la muestra que debe ser del mismo tamaño. Esto es indispensable. Las muestras tienen que ser del mismo tamaño. No. Mira, por ejemplo acá, a ver chicos, el muestreo aleatorio simple. Tengo 1, 2, 3, 4 columnas, ¿correcto? Entonces, supongamos que en cada columna hay 20 estudiantes. Entonces, todas las columnas tienen 20, pero cada muestra, que viene a ser 20, tiene la misma posibilidad de ser elegida. La muestra, no el estudiante. Lógicamente, si yo me llevo a toda esta muestra, me llevo a todos los estudiantes. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Y hasta la doctora Terán Cueva. Entonces, la próxima semana vamos a estar jugando. No. A ver, chicos, solamente una indicación. El día sábado, no, sí, la próxima semana. Ya, porque les tengo que subir el material, grabar las clases que no están disponibles. Y bueno, añadir a todos al link para que puedan. Muy bien, chicos, con los virtuales nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.